Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, de diseño de primers. Aquí el tema dice clonación del gen EGFP para su sobreexpresión. En realidad, el gen EGFP lo voy a tomar como un ejemplo. Este gen codifica para lo que sería la proteína verde fluorescente. La E significa enhancer. Entonces, quiere decir que esto, a su vez, ya es una proteína que en sí se expresa bastante, ¿sale? Pero voy a verlo a nivel de gen y el ejercicio consiste en que nosotros lo vamos a querer clonar dentro de un vector. De entrada, aquí yo estoy viendo que el vector o el plásmido, en este caso, lo voy a buscar con el objeto de sobreexpresar, ¿sí?, la expresión, ahora sí valga la redundancia, para sobreexpresar a el gen EGFP, ¿sale? Ese sería el objetivo de la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, yo aquí les presento un ejemplo, ¿sí?, de un plásmido que, si ustedes recuerdan, en la clase de los vectores, les mencioné que existían diferentes ejemplos de plásmidos. Uno de ellos era para la expresión, ¿sí recuerdan? Había de clonación, había promotorles, había estos que son para sobreexpresión, de expresión regulada, etc. En el ejemplo que vamos a ver, realmente no estamos viendo que sea de que quiero regular la expresión. Ahí dice sobreexpresar. Entonces, yo puedo agarrar cualquier casa comercial, cualquier marca, como Invitrogen, como Promega, como Biolabs, etcétera, y ver su catálogo para ver qué tienen. Si es que yo no cuento con un plásmido en ese momento, ¿no? Pero que me están dando la opción de adquirirlo. Entonces, yo empiezo a ver el catálogo y empiezo a buscar aquellos que digan que son para expresión. Yo en mi caso voy a trabajar con este plásmido que se denomina PCDMA 3.1. Entre comillas, o entre paréntesis más bien, tengo yo los signos más y los signos menos. Esto no se me vayan a confundir. En realidad quiere decir que hay dos versiones de este plásmido, ¿sí? Uno que al que le llaman más, que mide 5.428 pares de bases, y uno que le denominan la versión menos, que se mide 5.427 pares de bases. Para este ejemplo yo voy a trabajar con la versión más, ¿sale? Y esto, la importancia que va a tener es en esta parte que es el sitio múltiple de clonación. Vamos a recordar que los plásmidos en sí pueden tener varios elementos, pero los básicos, si ustedes recuerdan, era el sitio múltiple de clonación, los orígenes de replicación. Aquí estamos observando que tenemos dos orígenes de replicación. El ORI, este que está como PUC, que eso me indica que este va a hacer o va a servir para replicarse autónomamente dentro de las bacterias. Platicábamos también en clases anteriores que estas son las E. coli, las que se utilizan para este tipo de trabajos. Y otro que es el SB40 ORI, que este nos va a servir para la hora de transfectarlo en línea celular. Es decir, este plásmido, ¿sí?, es para expresión en línea celular de mamífero, ¿sale? Porque los elementos que tenemos aquí, que es el promotor del citamegalovirus, este origen de replicación e incluso esta resistencia que me está dando a neomicina, esto se utiliza una vez que yo ya lo voy a hacer en la línea celular. Pero, si ustedes se dan cuenta, tengo elementos que me van a servir para trabajarlo en Escherichia coli, como este PUC e incluso esta resistencia a la ampicilina, porque es con lo que yo voy a seleccionar las transformantes, ¿sale? Entonces, recordemos el flujo, ¿no?, de cómo se trabaja esta parte, ¿sí? La selección de las transformantes, si ustedes recuerdan, les mencioné justo en el video del lunes pasado, que el inserto puede o no puede estar presente en el plásmido, ¿sí recuerdan? Y que entonces hacíamos una selección de clonas, obviamente previo a una transformación, ¿sí? Teníamos que transformar para que obtuviésemos colonias, y a partir de esas colonias yo iba a hacer un análisis para saber con quiénes contaban con el plásmido recombinante y quiénes no tenían dicho plásmido recombinante.
En esa parte experimental es donde me sirven a mí estos dos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo me voy a centrar en esta parte, lo que sería el sitio múltiple de clonación. Vemos que justo corriente abajo de lo que sería el promotor, yo tengo ubicada esa parte. Quiere decir que en cualquiera de estos puntos yo puedo hacer la clonación. Lo puedo hacer entre NH1 o PM1 a FL2. Todos estos son sitios que se encuentran en un pequeñito fragmento de nuestro plásmido. Y puedo utilizar cualquiera de esas enzimas de restricción para poder abrir mi plásmido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que yo voy a tomar en cuenta para hacer el diseño de mis primers. ¿Sí? Hasta ahorita, o las clases que yo les he subido, les he platicado del inserto, ¿no? Y que el inserto lo vamos a meter aquí y que el inserto lo vamos a meter acá. Y también les manejé que ese inserto proviene precisamente de la PCR. Pero vamos a analizarlo el día de hoy para que lo vean como más ejemplificado o más claro cómo se trabaja dicho inserto. Efectivamente, para que nosotros podamos obtener el inserto, tenemos que hacer PCR para que ese producto yo después lo pueda clonar, ¿sale? El ejemplo del día de hoy es este. La secuencia va a iniciar con ATG y va a terminar con TAA. Y como bien ustedes ya conocen el código genético, ATG codifica para una metionina, que es el aminoácido con el cual las proteínas van a iniciar. Y vamos a observar uno de los 3 codones de par, que en este caso sería TAA, y a nivel de RNA tendríamos un UAA, ¿sale? Aquí también les dejo parte de la traducción. Aquí cada una de estas letras significa un aminoácido diferente. En el caso del asterisco, esto me estaría indicando un stop codon. Entonces, realmente esto es importante que ustedes sepan cómo hacerlo, porque en un momento dado, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer para clonarlo en alguno de esos sitios que tiene, ahora sí valga la redundancia, el sitio múltiple de clonación? ¿Sí? Tendríamos que conocer un poco acerca de esto para saber cómo manejar esta parte. Para clonar este fragmento dentro del vector pcDNA 3.1, que fue el que les acabo de mostrar, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta lo que tenemos en el sitio múltiple de clonación. Es este que tienen aquí, esta lista, es exactamente la lista que tenemos en esta parte. Me voy a regresar. Es esta. ¿Sale? Nada más que aquí la estoy colocando de arriba para abajo para que se pueda entender mejor, ¿sí? Pero es exactamente esa lista. Entonces, lo primero que debemos hacer para saber cuál de todas estas enzimas podemos utilizar para clonación, lo que vamos a hacer primeramente es un análisis de restricción, ¿sí? Les mencionaba que para este ejercicio vamos a hacer uso de lo que sería el APE. Entonces, fíjense, esta es la secuencia que ustedes ya tienen disponible en el Facebook y también la voy a dejar en el módulo por si prefieren en uno u en otro, ustedes ya pueden acceder. Lo que voy a hacer es copiar precisamente en este caso, la secuencia que tengo yo de EGFP y la voy a pegar en el AP. Entonces, en este caso, le voy a decir que la voy a pegar, ¿sale? Aquí ya la tengo en esta parte. Voy a cerrar esta pantalla, ¿sí? Y ya la tengo aquí, ¿ok? Para saber qué enzima de restricción voy a utilizar para poder clonarlo dentro del plásmido en cuestión, lo que debo yo saber en primera instancia es cuál de esa lista que yo tengo del sitio múltiple de clonación, qué enzimas cortan y qué enzimas no cortan. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo que denominamos análisis de restricción. En la parte donde tenemos el menú, hay la opción que se llama Enzymes. Aquí le voy a dar Enzyme Select. De entrada aquí me dice que hay 720 posibilidades, o sea, 720 enzimas de restricción que está considerando el APE. En realidad hay más, pero APE está considerando este número. Entonces,
Yo por este lado, me imagino que sí están viendo la presentación de PowerPoint donde tengo yo la lista de lo que sería el sitio múltiple de clonación, ¿sale? Entonces, una pregunta que siempre les hago y que a veces se me confunden es en función de qué yo hago la selección de las enzimas de restricción con las que voy a clonar. Y la respuesta es en función de lo que yo tengo en el sitio múltiple de clonación. Esa es la respuesta. ¿Sale? Fíjense, aquí me dice que la enzima NH1 está en este sitio. ¿Sale? Entonces me voy a ir a buscar, en este caso, en el AP, el sitio de corte de NH1. ¿Sale? Fíjense, yo aquí la selecciono y en inmediato se me colorea en rojo. ¿Sale? El siguiente o la siguiente enzima es PME1. Entonces aquí busco y ahí está seleccionada. También otro aspecto que podemos ver es que aquí, entre paréntesis, se encuentra el número 0. Eso quiere decir que al menos en esta secuencia no estamos encontrando algún sitio de restricción. Vamos a suponer que dentro de la lista viene MAE2, ¿no? Y en este caso encontramos hasta 3 sitios de restricción. Igual lo podemos ver aquí rápidamente si nosotros le damos aquí en Graphic Map, ¿sí? Fíjense, MAE2, que son 3 sitios de restricción, aquí me aparecen los 3 sitios, ¿sale? Así se vería un análisis de restricción en este programa. Pero bueno, esto solamente es para mostrarles lo que viene entre paréntesis, ¿ok? Voy a regresar otra vez a la selección de enzimas. Nada más esto era ejemplo, no es que venga en el sitio múltiple de clonación, solamente era para mostrarles cómo se ve el resultado cuando esto corta. La siguiente sería AFL2 y por acá la voy a buscar en las A, acá está, y también dice que C. Entonces, yo aquí ya hice mi selección de enzimas en función de lo que tengo en el sitio múltiple de clonación, ¿sale? Fíjense, si yo en este caso le digo acá en la opción Graphic Map U, más U, o más U, me va a hacer el análisis con todas, fíjense, nada más le doy aquí. Me da todas las que sí cortan, pero fíjense, de estas ninguna entra en el sitio múltiple de clonación. Esto no lo deben de hacer ustedes, o no hay como un motivo para que lo hagan, ¿ok? Nada más es como para mostrarles las opciones que tiene el AP en este caso, ¿sí? Y bueno, a mí me interesa solamente con las que yo seleccioné. Entonces, la opción que yo le debo dar aquí es Graphic Map, ¿sí? Entonces, aquí me dice que no encontró ningún sitio de restricción con las enzimas con las que yo hice el análisis y puedo ver representado mi secuencia como una línea simplemente, ¿sí? Una línea que va de 1 a 720, ¿sale? Entonces, en realidad esto me está demostrando que no hubo ningún corte con las enzimas que tengo yo en el sitio múltiple de clonación. ¿Estamos de acuerdo? Lo que acabamos de hacer nosotros es esa búsqueda de sitios de corte en este caso en el inserto que nosotros queremos, ¿no? Meter dentro del plásmido. Y utilizamos en este caso el software APE. Hay otros tipos de softwares que también les ayuda a hacer el análisis de restricción. Incluso les mencionaba que también lo podrían hacer hasta en un Word, ¿no? Sabiendo o conociendo la secuencia, ¿no? De corte de las enzimas. Entonces, en este caso, pues ya lo hicimos y lo hicimos de manera rápida, de este modo. Entonces, estas serían las capturas de pantalla de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y el resultado es que no encontramos ningún sitio de corte para las enzimas que nosotros seleccionamos. Obviamente sí hay para otras, ¿sí? Pero no son las de nuestro interés, ¿sí? Aquí sí no me vayan a hacer todo el estudio, a menos que se los pidan, ¿no? Díganme qué enzimas cortan en toda esta secuencia, pues van a encontrar que son varias, ¿no? Varias enzimas que podrían cortar en un momento dado, pero no es el caso. Entonces, de esta lista surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál de todas estas elegiría yo para clonar el gen EGFP dentro de, en este caso, pcDNA 3.1? Y yo siempre les digo, el primer criterio que deben de tomar en cuenta es la disponibilidad
y el costo. Puede ser que ustedes ya estén trabajando dentro de un laboratorio que ya haga rutinariamente este tipo de técnicas, ¿sí? Y lo más seguro es que ya va a contar con unas enzimas de restricción ya en resguardo. Entonces, ustedes deben checar como con cuáles ya cuentan, no haya necesidad más bien de volver a adquirirlas. Entonces, eso sería la cuestión de la disponibilidad. Y si en un momento dado no cuentan con ninguna de ellas, el segundo criterio a tomar en cuenta es el costo, ¿sí? El costo y la cantidad también que te ofrecen, ¿sí? De enzima. Esto es importante. Dentro de las enzimas que yo estaría recomendando en un momento dado para trabajar, porque son disponibles, es decir, en un momento dado los proveedores las tienen como ya para entrega inmediata porque son de las más comunes, no son tan costosas y además te dan una buena cantidad. En ese rango entrarían estas, que sería GIND3, BAM-H1, EQR1 es como de las más clásicas, ¿no? ¿Quién no trabaja en uno de los laboratorios de este tipo con EQR1, por ejemplo? Pero por lo que les menciono, son económicas, están disponibles, o sea, realmente te las proveen rápido y te dan una buena cantidad. La siguiente que yo me iría, ¿sí? En esta cuestión el segundo rango, por así decirlo, o el segundo nivel, pues podría ser en este caso KPN1, es decir, pueden ser como más o menos económicas y también me pueden dar más o menos de producto, KPN1, EQR5, NOT1, SHO1 y EXVA1. Ese sería como para mí el segundo nivel, ¿no? Para selección. Y finalmente, cuando ya no tenemos más opciones, vamos a suponer que ustedes hicieron su análisis de restricción y resulta que teóricamente todas cortaron a excepción, vamos a suponer que de BCTX1, ¿no? Pues no van a tener más opción que seleccionar esta, ¿estamos de acuerdo? Aunque las otras entran en el criterio de buena disponibilidad y bajo costo, pero sí cortó en tu fragmento, entonces esas yo no elegiría, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, BCT1, DRA2, APA1, PM1, ASP718 y estas demás, ¿sí? Serían como las que en tercer lugar yo estaría eligiendo, ¿no? Eso sería para mí mi criterio. Obviamente esto yo lo he obtenido a través de la experiencia, ¿no? De trabajar con enzimas de restricción, etcétera, y más o menos saber cómo andan los precios o los costos e incluso cuánto es lo que te proporcionan los proveedores. En su momento ustedes harían una investigación similar, ¿no? Para saber con cuál ustedes estarían trabajando, estarían solicitando sus cotizaciones y viendo qué cantidad de enzima les van a dar. Y en función de eso, pues ustedes ya pueden hacer su selección, ¿sale? Yo ahora sí que les estoy dando un poquito de la experiencia que yo he tenido y más o menos yo así plantearía mi selección, ¿sale? Entonces, en este caso, yo aquí estoy planteando para este ejercicio dos enzimas de restricción, HIND3 y BAM-H1, que serían estas, y en este caso sería esta, ¿ok? Fíjense. Otro aspecto a tomar en cuenta, sobre todo para decidir de qué lado voy a poner a HIM3 y a BAM-H1, es el siguiente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta lista yo la obtuve del sitio múltiple de clonación, ¿sí? Fíjense, aquí ustedes están viendo el promotor, entonces esto va en sentido de 5' hacia abajo, hacia 3', ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto que tienen ustedes aquí empieza en sentido 5' hacia 3', ¿sale? Entonces, quiere decir que los sitios de restricción tienen este orden de aparición, es decir, en primer lugar va a aparecer NH1, PM1, AFL2, HIND3, etc. De tal manera que la última en aparecer en este sentido va a ser esta, PM1. ¿Estamos de acuerdo? Ese también es un criterio importante para yo seleccionar hacia dónde voy a poner HIND3 y BAM-H1. En este caso, si vemos este orden de aparición, yo lo tengo de 5' hacia 3', ¿sale? Entonces, ¿cómo yo voy a decidir cuál va aquí, que sería el 5', y cuál va acá, que sería el 3'? Bueno, si yo quiero dirigir, ¿sí? Mi inserto y que esté en una
posición adecuada, porque acuérdense que también hay la posibilidad de que se clone al revés, pero esto lo podemos minimizar si utilizamos dos enzimas de restricción diferentes, como este es el caso. Entonces, yo veo que la primera enzima o el primer sitio de restricción que aparece, ¿sí? es HIN3, este. Entonces, este yo lo voy a poner en la dirección de 5'. Y el segundo en aparecer, obviamente, pues es BAMH1. Entonces, quiere decir que yo pondría este en dirección 3'. Quiere decir que entre estas, ¿sí? Yo voy a colocar mi inserto, ¿sale? Quiere decir también que cuando yo haga la digestión con el plásmido, con estas dos enzimas, estos sitios se van a desaparecer y van a ser sustituidos justo por el gen EGFP. No sé si se entienda esto. Estos se desaparecen cuando yo hago digestión con HINT y con BAM, porque acuérdense que el plásmido yo lo tengo que tener digerido con estas enzimas de restricción para que generen los sitios. En este caso hacen corte cohesivo, ¿no? Me van a generar extremos cohesivos para que pueda introducirse, en este caso, nuestro inserto, ¿sale? Ahora bien, ustedes se preguntarán, si yo ya hice mi análisis de restricción y vi que ni HINT ni BAM cortaron, y la respuesta que les mencionaba es mediante PCR, ¿sí? Pero esto no nada más es hago PCR y ya, no. Hay que hacer un diseño de primers, ¿sí? Si ustedes recuerdan en la clase de PCR que vimos a los inicios de este curso, les decía que el diseño va a variar de acuerdo a la aplicación que nosotros le vayamos a dar, ¿sale? En el caso que vimos, que fue para amplificar una sonda, nunca manejamos sitios de restricción, si se dieron cuenta. Para este caso sí tenemos que manejar sitios de restricción y saber o conocer cuáles son esos sitios. Entonces, aquí yo les estoy dejando incluso la secuencia que reconoce la enzima de restricción HIND3, que sería esta, y la enzima de restricción BAMH1, que sería esta, porque esas yo las voy a considerar para diseñar mis primers. De tal manera que cuando yo hago PCR, ¿sí? Es decir, hago un diseño de primers donde yo voy a considerar por el lado 5' o el forward y por el lado 3' o el reverse, voy a considerar estos sitios de corte, de tal manera que cuando yo tengo un producto de PCR, lo obtengo de esta manera, ¿vale? Así como lo ven, extremos planos, ¿no? A menos que usemos una Taq polimerasa, ustedes recuerdan que le pone por ahí una A, ¿no? Aquí una cola de adeninas en los extremos 3'. Aquí estamos utilizando, o lo que se sugiere utilizar, es una enzima de alta fidelidad como la PFU que en su momento vimos, ¿sale? Porque me interesa que la proteína sea lo más fiel posible, por así decirlo, que no tenga mutaciones, de preferencia ninguna. Entonces, aquí debería yo utilizar una enzima de alta fidelidad como esta. Y recuerden, PFU no coloca ninguna adenina. Entonces, realmente yo lo que estaría viendo es un producto con extremos planos. Sin embargo, esto así no me funciona para poder insertarlo dentro del plásmido, al cual ya le generé extremos cohesivos. ¿Sale? ¿Cómo me va a funcionar? Una vez que ya hice PCR, para lo cual hice mi diseño de primers, les repito, pues hago una digestión. Haría una digestión de tal manera que yo retiraría, por medio del uso de estas enzimas, estos pequeños fragmentitos. Estos yo los elimino por medio de electroforesis. Y también por la electroforesis, yo estaría recuperando mi fragmento de interés y purificándolo por medio de algún método que les he mencionado, como el freeze and squeeze, o por uso de columnas, por ejemplo. Entonces, una vez que yo ya purifiqué, entonces este producto ya lo voy a poder introducir o lo voy a poder ligar ¿con quién? Ya lo voy a poder ligar con esto y con esto, ¿no? Entonces, yo tendría ya una reacción de ligación donde ya tengo mi vector más mi inserto, ¿sí? ¿Recuerdan también esa parte de 3 partes de inserto por cada parte de vector? Aquí es donde aplicaríamos esa formulita también, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues lo que les mencionaba, ¿no? En realidad,
ya vimos que GFP no cuenta con los sitios. Entonces, hay que hacer un diseño de primers para después hacer PCR y que obtengamos un producto que lo podamos más bien trabajar de este modo. Entonces, voy a pasar ahora a lo que sería el diseño de los primers, ¿sí? Entonces, todos me siguieron del por qué estoy eligiendo HIN3 y BAM-H1. Pude haber elegido otras, ¿eh? O incluso ustedes pueden hacer su ejercicio seleccionando, por ejemplo, vamos a suponer NOT1 y SHOW1, este juego. ¿Quién pondrían primero del lado 5'? Pues a NOT1, ¿no? Y del lado 3' a SHOW1 por esta dirección, ¿sale? O si seleccionaran las enzimas BCTX1 y NH1, ¿a quién pondrían del lado 5'? Pues en este caso a NH1, porque aparece primero en el sitio múltiple de restricción o de clonación, y después aparecería BCTX1 y la pondría en el extremo 3'. Acuérdense que esto deben de tomar mucho en cuenta el orden de aparición de las enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es aquí, ¿no? ¿Cómo conseguimos ponerlos? Entonces ya les dije, ¿no? ¿Por dónde va la respuesta? Ok, chicos, pues bueno. Esta es otra versión de cómo podemos hacer PCR, ¿sí? Esta versión incluye que los primers yo los voy a modificar del extremo 5', cada uno de estos, tanto el forward como el reverse, ¿sí? Colocándoles en este caso el sitio de restricción. En la diapositiva anterior yo les puse más o menos sus secuencias, no más o menos, las secuencias que corresponden a HIN3 y a BAM-H1, ¿sale? Esta la vamos a retomar aquí. Bueno, eso es una diapositiva, es una figura que tomé de un libro que ya trae aquí implícito el ejemplo de HIN y ECO, ¿no? O sea, no corresponde a este ejemplo, nada más es como una figura que nos va a ayudar a entender un poquito cómo es que se introducen los sitios de clonación, ¿sale? Entonces, inicialmente nosotros tendríamos, en este caso a EGFP, sería nuestra región target. Es lo que nosotros queremos amplificar. El EGFP, en teoría, pues como está aislado y es de un organismo, si no mal recuerdo, es de una bacteria, generalmente cuando vamos a trabajar esto, o lo podemos tener en ADN genómico, sí, acuérdense que tenemos que tener ADN molde, ¿no? Ese DNA molde puede ser el genómico o como en este caso lo vamos a trabajar en el ADN plasmídico, ¿no? Es decir, el EGFP ya lo tenemos previamente clonado en un plásmido, ¿sí? En un plásmido que no es de sobreexpresión, sino de clonación. Es decir, nada más lo estoy ocupando el plásmido como una especie de almacén nada más, ¿no? Pero no me va a expresar nada porque no es su función. Pero ahora yo quiero que ese GFP sí se exprese, entonces por esa razón es que estamos haciendo este ejercicio, ¿no? Porque puede ser que este es de clonación. Y lo voy a pasar a uno de expresión. Y lo vamos a hacer por medio de PCR, ¿sale? Esto sería de expresión. Aquí sí voy a tener proteína. Aquí sí hay proteína. Aquí no hay proteína, porque no es objetivo del plasmido, ¿sale? Entonces, aquí en este caso, mi gen estaría en un plásmido. Entonces, esto estaría representando a mi EGFP o a mi gen de la proteína verde fluorescente. Y estas rayitas que ustedes ven estarían correspondiendo en este caso al plásmido o puede ser también al ADN genómico si es que lo vamos a trabajar desde el genoma, ¿vale? Entonces, ustedes recuerdan que hacíamos una especie de seleccionar, ¿no? En la clase de PCR que vimos anteriormente era de seleccionar, ¿sí? Una sección donde tuviese 20, 25 nucleótidos y que tuvieran tal TM y buscábamos zonas, si ustedes recuerdan, ¿no? Podía ser que de medio, del lado izquierdo o del lado derecho. Fíjense que aquí eso va a ser diferente porque nuestro objetivo es clonar todo el gen completo. Entonces, necesariamente mis primers van a ir de principio a fin. Aquí no tengo de otra opción. Por esa razón es que el forward
¿sí? Que es el que estamos representando en esta parte, ¿sí? Parte del forward, al momento de hacer PCR, pues tiene que estar bien complementado con el inicio de mi gen. Y fíjense, esta colita que ustedes ven que está como volando o flotando, esto es lo que correspondería al sitio de corte que yo le voy a poner, ¿sí? Acuérdense que los primers los enviamos a síntesis, ¿sí? Los obtenemos por vía síntesis química. Entonces, es susceptible que nosotros mandemos una secuencia, ¿sí? Y que nosotros también pongamos, como quien dice, de nuestra cosecha, ¿no? Que no es tanto de nuestra cosecha, sino más bien es la secuencia de corte. Lo que sí debemos de tener en cuenta y tener mucho cuidado es que esta parte, la que tiende al lado 3', sea lo más complementario posible al inicio de nuestro gen, ¿sale? Y por el otro lado, el reverse, si se dan cuenta también, hacia el extremo 3' también tenemos que tener esto mismo, ¿no? Ya se me fue el lápiz. Esto debe de ser lo más complementario posible, aunque la parte que tiende hacia el lado 5' no sea tan complementario, porque aquí lo que realmente, aquí no va a pegar, ¿estás de acuerdo? Porque aquí le estamos poniendo una secuencia muy ajena. Entonces no va a ser complementario a la parte del ADN target. Entonces, estas secuencias que ustedes ven aquí, esas son las que nosotros ahí vamos a manejar el sitio de corte, ¿sí? Entonces, siempre va a ser importante que tomen en cuenta esto, que los extremos o los lados que o tienden hacia el lado 3', lo más complementario que se pueda, ¿sale? De tal manera que cuando nosotros hacemos PCR y hacemos 35 ciclos, 35 ciclos, y obtenemos el producto de PCR, al final de todo esto, lo que vamos a obtener es un producto de esta manera, ¿sí? Esto pues ya es una representación, obviamente este target no es un cuadrado, es una secuencia, ¿no? En este caso sería la secuencia de GFP, pero estaríamos viendo en los extremos estas terminaciones. De tal manera que si nosotros buscamos por ahí, vamos a encontrar las secuencias de corte, ¿sí? Tanto para esta lámina, pues sería el HIN3 y EQR1, que ya estarían implícitos esos sitios de corte. De tal manera que yo purificaría, en este caso, mi producto de PCR, haría la digestión con estas enzimas y después haría una segunda purificación para obtener solamente, en este caso, el producto ya con los sitios de corte. Chicos, entonces, aquí ustedes están viendo de nueva cuenta el APE, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a hacer el diseño de los primers, donde yo voy a manejar precisamente estas secuencias que yo les pongo aquí, ¿sí? Para hacer este diseño. Entonces, fíjense, esto es como un procesador de textos, solamente que este procesador me acepta 4 caracteres, que son la A, la G, la C y la T. No me acepta otro tipo de caracteres, en minúsculas o mayúsculas, ¿no? Entonces, fíjense, yo me voy a ir al lado izquierdo, que sería del lado 5', y dijimos que ahí yo voy a manejar el sitio de corte de HIN3, ¿sale? En la pantalla del lado derecho, ustedes están viendo el sitio, ¿no? Que sería AAGCTT. Fíjense, si yo poso mi cursor en este lado, van a observar que empieza a parpadear, ¿sale? Quiere decir que ahí yo ya puedo introducir secuencia. Entonces, ¿qué secuencia yo le voy a meter? En este caso, yo le voy a meter la AAGCTT, ¿sale? Yo se las estoy poniendo. Y del lado derecho, o del lado 3', voy a colocar la secuencia GGA TCC. Fíjense. ¿Cómo sé que sí son los sitios de corte? Vámonos a hacer otra vez el estudio de restricción. Pero ahora solamente de todas estas me voy a quedar con las que elegí, que serían HIN3 y BAM-H1, ¿sale? Las demás las deselecciono y me quedo solo con estas dos. De antemano ustedes ya ven que entre paréntesis aparece un numerito, ¿no? Quiere decir que ya está detectando el sitio de corte. Entonces le voy a dar Graphic Map y efectivamente lo tengo al inicio y lo tengo al final, ¿sí? Por eso yo ya sé que ya lo metí, ¿no? Esto obviamente sería como una simulación de lo que obtendríamos por PCR. Pero bien, vamos al diseño de los primers, que es lo que nos interesaría.
Y vamos a seguir exactamente las mismas reglas de diseño. Es decir, podemos seleccionar hasta 25 pares de bases. Aquí estaría hablando yo de 25. Fíjense, una TM de 65 grados y me queda un 56% de guanina y citosina. Realmente esto es un buen número, ¿sale? Entonces, en este caso, yo le pondría aquí un posible forward, ¿no? Le voy a poner forward 1 para saber, ¿ok? Fíjense, aunque en este caso yo le puse el sitio de corte, si recuerdan ustedes, las enzimas de restricción se clasifican como endonucleasas, ¿sí? No son exonucleasas. Si ustedes recuerdan el término, eso me indica que las exo pues iniciarían de los extremos. Si yo tal cual dejo esta secuencia aquí, estaría en modo exo. Muy difícilmente una endonucleasa, como sería en este caso BAMH1, vendría a cortar. Sí cortaría, pero sería como poco eficiente su corte. Por esa razón yo siempre les recomiendo, tanto hacia la izquierda y en este caso, y en este lado hacia la derecha, colocarle 2 o 3 nucleótidos al azar, los que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a manejar nucleótidos de A y T porque estos generan dobles enlaces y no G y C, porque estos ya me generan triples puentes de hidrógeno, si recuerdan. Entonces aquí voy a manejar 2 al azar. En este caso voy a meter estas 2 ATTs y vuelvo a tomar la lectura. Entonces, fíjense, si me quedo con los 25, que serían estos, ¿sí? Ya tomando en cuenta estos que son al azar, pero acuérdense esto, les repito, es para que la enzima de restricción se sienta como una endo y no como una exo y haga su corte más eficiente, ¿sale? Aquí estaría yo viendo que son 25 nucleótidos, aquí estaría el tamaño, la TM de 61 y 48% de guanina y citosina, está por debajo, ¿no? O más bien está dentro del rango porque es de 45 a 55%. Podría ser un buen tamaño. Vamos a considerarlo desde acá hasta el inicio. Aquí estaríamos hablando de 28 nucleótidos, 64 grados centígrados, que parece bueno. Y fíjense, también el porcentaje de guanina y citosina es bueno, 55%. Vamos a dejar esta segunda propuesta y le voy a poner forward 2. Le voy a decir OK. Entonces aquí tendríamos dos sitios de restricción. Voy a hacer lo mismo de este lado, es decir, le voy a poner dos. Ahora van a ser 2 A y una T al azar. 2 o 3 y ya tenemos aquí al azar. Entonces, acuérdense más o menos de cuánto nos quedó. 64 y 50. Estos dos términos es lo que voy a tomar en cuenta, pero sobre todo la TM. Acuérdense que este es el criterio más importante en un diseño de primers. Entonces, de aquí, pues como ese es el reverse, voy a empezar de derecha a izquierda. Y voy a empezar a ver la TM, de tal manera que la voy a lograr igualar con el primer forward, ¿sale? Entonces, no me quedó de 64, pero me quedó de 65, fíjense, y aquí, si le quito 1, se va a 63. Puede ser que nos quedemos así, o puede ser que me quede con los 65, o sea, no es igual, pero es una diferencia de 1 grado centígrado. Aquí yo tendría un 47% de guanina y citosina que entra dentro del rango, y podríamos ver que esto, pues, más o menos estamos en condiciones más o menos iguales, aunque nuestro tamaño de primer es de 32. La ventaja que tendríamos aquí es que toda esta parte, si se dan cuenta, lo voy a marcar ahorita como una característica y lo voy a poner el reverse 1. Entonces, fíjense, en realidad, si ven esto que estoy sombreando, eso es lo que complementaría con el target a la hora de hacer PCR, ¿no? Y eso nos conviene mucho. Y que sea la colita, ¿no? La que tiende hacia el lado 5', para que esa colita, pues, en un momento dado, en los primeros ciclos, va a quedar volando, como ustedes recuerdan en la lámina. Obviamente, después del tercer ciclo ya no está volando, ya se integró en el amplicón, ¿no? Eso es lo interesante. Por el otro lado, en el forward, podemos observar que esta parte, ¿sí? Bueno, hasta aquí, desde el ATG hasta el GG, ¿sí? Aquí, en este caso, toda esa parte va a complementar al 100% con la secuencia de GFP.
y lo que restaría del lado izquierdo, eso quedaría en los primeros ciclos como una especie de colita, aunque, repito, se reintegra o se integra en el amplicón después del tercer ciclo, ¿sale? Afortunadamente aquí se cumple la reglita de las dos guaninas al final, ¿no? En este caso del lado 3' y aquí también se cumpliría del lado, vamos, esto como lo voy a sacar reversa complementaria, pues quedaría en el lado adecuado, ¿sí? Hacia adentro, ambas hacia adentro, ¿sale? Entonces, sin querer, encontramos una pinza también de guanina y citosina de 2. Entonces, aquí yo ya tendría mi diseño de primers, si lo queremos ver de esa manera, ¿sale? En teoría, parece ser un buen diseño porque tiene las mismas características. Yo lo voy a pegar aquí, le voy a dar copiar y lo voy a pegar en esta parte. Fíjense, aquí yo desde este punto lo voy a seleccionar y desde aquí yo le voy a decir que me lo copie en reversa complementaria. Acuérdense que el reverse le debemos hacer esa operación. Le voy a decir copy redcom, que se refiere a que lo copie, pero que ahora sí que me dé la reversa complementaria. Fíjense, aquí le voy a dar pegar, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Hacia dónde se movió, en este caso, el sitio de corte? Hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, de tal manera que las dos cadenas yo ya las tengo en una dirección de 5' hacia 3', ¿sale? Y entonces, así de ese modo yo ya no me tengo que acordar después, ¿no? De sacarle la secuencia reversa complementaria. Ya desde este punto yo ya lo empiezo a hacer, ¿sale? Entonces, además de esto, ¿qué más harían ustedes? Aquí voy a pegar sus propiedades, que serían la longitud, la PM, y el otro es el porcentaje guanina y citosina. ¿Qué otro aspecto ustedes manejarían o revisarían de estos primers para saber si son los adecuados, chicos? ¿Sí se acuerdan de los dímeros de primer? Vamos a revisar si forman dímeros de primer. ¿Se acuerdan algo como estructuras secundarias? Okay, vamos a revisar. Es en donde poníamos el NSB, ¿cómo se llamaba la página donde nos decía si eran buenos o bueno, si se creaban? En el Oligo Evaluator. Ajá. Ajá, ahí vamos a revisar. Ok. Ajá. Ok, entonces voy a poner como una especie de tablita, nada más como para que se sepan las características de mis primers, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una longitud, voy a copiar estos elementos, o bueno, lo voy a dejar pendiente y voy a abrir precisamente el Oligo Evaluator, ¿sí? Entonces aquí ya, no sé si ustedes están viendo el buscador, entonces le voy a dar aquí Oligo Evaluator. Sí se ve, profe. Ok, gracias. Sí, porque si no, no sé si están viendo o no están viendo. A veces he estado hablando, ¿verdad? Y no se ve nada. Ok, entonces aquí voy a ver que solamente es para analizar una secuencia. Yo le voy a decir que quiero dos en realidad. Le voy a dar que me añada la secuencia. Entonces voy a analizar las dos a la par, ¿sí? Acuérdense que aquí cada programa mete sus variables, ¿no? Entonces este es el forward, me queda así. El reverse, aquí le voy a decir copiar, igual, ¿no? Copiar, reversa complementaria para que de una vez ya lo tengamos en el formato adecuado. Entonces, en este caso, fíjense, aquí ya me dice son 28 y son 32, efectivamente los que tenemos. Le voy a dar calcular. Y fíjense, aquí me dice lo siguiente. En teoría, las dos TMs se parecen, 73.7 y 74.8 son lo que tenemos. Porcentaje de guanina y citosina, aunque este está un poco más bajo, entra dentro del rango. Tienen o presentan esta pinza de guanina y citosina, como lo ven aquí. Estas son las dos pinzas que presentan. Y en cuestión de estructuras secundarias, fíjense, aquí me dice que son débiles y moderadas. Fíjense, este podría ser en un momento dado un punto de decidir si cambio o no cambio el sitio de corte. ¿Sí? Ahorita hacemos el ejercicio si quieren para que vean el efecto. Y lo que me interesa más también son la formación de dímeros de primers, que al parecer me dicen que no forman, ¿no? Al menos entre sí no forman dímeros de primers. Eso me da un buen indicador. Esto en un momento dado es lo que me estaría
produciendo un poco de preocupación porque realmente lo ideal es que fueran o muy débil o que ninguna, pero aquí me aparecen muy débiles, débiles y moderadas. Si se dan cuenta, aquí esta parte es lo que en un momento dado podría estar causando esa estructura. Y justo es la parte final con una parte intermedia. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? ¿Sí? Si queremos que en un momento dado eso nos pueda hacer puede ser un problema, ¿sí? Lo más conveniente sería, en este caso, cambiar el sitio de corte, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí ya vimos que ninguna de estas enzimas corta. Vamos a ver, si ya seleccioné HIN3, que ese es el lado 5', y por el otro BAMH1, ¿qué les parece si seleccionamos ahora EcoR1? Sí, vamos a ver. Entonces, ¿dónde yo puedo ver los sitios de corte? Aquí bien fácil, en Enzyme Selector, ¿sí? Cuando yo paso el cursor, no sé, aquí fíjense en esta barrita. Cada vez que yo paso el cursor, ¿sí se dan cuenta qué pasa? Aparece el sitio de corte. Entonces yo me voy a ir ahorita a copiar precisamente el sitio de corte correspondiente a EcoR1. Y en este caso el sitio de corte de EcoR1 me dice que es GAA-TTC. Entonces ese lo voy a cambiar, aquí lo voy a seleccionar de una vez. Y lo que voy a hacer es precisamente borrar el sitio de corte que tenía yo para BAMH1 y voy a introducir ahora el sitio de corte de EcoR1, GAA-TTC, ¿sale? Vamos a verificar nada más que ya lo haya introducido. Desapareció BAMH1, perdón, este era el que yo quería quitar, eliminé y lo intercambié ahora por EcoR1, ¿sale? Entonces sí está claro que de aquí pueden obtener los sitios de corte. Obviamente también en la red pueden teclear ahí sitio de corte de EcoR1 y les va a dar, porque acuérdense que ese sitio es el mismo, o sea, eso es la universalidad de las enzimas, ¿no? Que siempre va a ser la misma secuencia que va a reconocer. Entonces, yo aquí ya cambié el primer, ¿sí? Entonces voy a volver a hacer el mismo ejercicio, nada más con le voy a decir edit, copiar reversa complementaria y me voy a ir otra vez aquí. Lo voy a sustituir ahora. Y voy a colocar, ¿sí? Ahora en este caso, otra vez la secuencia que acabo de copiar de la P. Le vuelvo a dar calcular. Vamos a ver qué sucede. Fíjense. ¿Qué es lo que observan ahora? ¿Sí? Que en cuestión de estructuras secundarias, ya no aparece ninguna, ¿sale? Esto es ideal, en realidad esto es un primer ideal, ¿no? Bueno, ahora no tanto porque ahora el porcentaje de guanina y citosina se me redujo. Vamos a modificar ahora eso. Entonces, ahora, fíjense, esta secuencia que yo puse aleatoriamente, de alguna manera está afectando ese porcentaje de guanina y citosina. Lo voy a cambiar, lo voy a poner, por poner un ejemplo, GGC, ¿no? Para aumentar el porcentaje de guanina y citosina y que quede en el rango ideal, ¿no? Entonces aquí le voy a decir edit, otra vez, copy reversa complementaria y vuelvo a quitar esto y vuelvo a poner. Entonces aquí ya le digo otra vez calcular, ¿no? Entonces yo ya vi que en este caso la secuencia estaba un poco baja del porcentaje, miren. Aquí ya cambió otra vez, si se dan cuenta, porque en la cuestión de la estructura secundaria aumentó a débil ahora, ¿no? Pero el porcentaje de guanina y citosina ya lo aumentamos al 50%. Y básicamente podemos ver que es el mismo. Lo que sí me está afectando también es la TM, ¿sale? Entonces es un poquito empezar a jugar con esto. Vamos a suponer que le voy a dejar una G y le voy a poner una AT. Y vamos a ver cómo influye esto en la cuestión del primer, ¿no? Entonces vuelvo a hacer el análisis. Fíjense. Ahora nada más le dejé una guanina y le dejé 2 adenina timina o 2 bases que hacen 2 puentes de hidrógeno. Y fíjense cómo sucede aquí, cómo cambió. La TM prácticamente me quedó igual, prácticamente. El porcentaje de guanina y citosina, aunque sigue siendo un poco menor, ¿sí? La TM se corrigió, que ese es el punto más importante a considerar.
y la pinza pues es igual. Y en cuestión de estructura secundaria, pues me parece que son débiles, ¿no? Y bueno, esto en el criterio yo siempre les he dicho, aquí puede ser muy débil o débil, pero si ya empezamos a ver moderadas o muy fuertes, entonces hay que buscar modificar el primer de tal manera que al menos nos quedemos con débiles. En este caso, ambos primers tienen la misma, ¿cómo se podría decir? La misma constitución, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí, este diseño está bien, porque cuenta con las características idóneas, sobre todo en la cuestión de TM, y entonces yo decido quedarme con este par, ¿sale? Entonces, esto yo le voy a tomar captura de pantalla para que ustedes se queden con esto. Y lo voy a pegar por aquí, ¿no? Para ya no... Entonces, estos ya se los pasaría a ustedes para que nada más verifiquen si les da igual o qué tanto les cambia, ¿no? Para cuando ustedes hagan su ejercicio. Puede que incluso ustedes sugieran otros sitios de corte diferentes a los que se manejan, ¿sale? Vimos que nuestros primers no forman dímeros, entonces se puede decir que es un buen diseño de primers. Entonces, una vez que hacemos esto, bajamos el formato que la clase de la PCR les dije que ustedes pueden mandar a sintetizar y les dije de cómo hacerlo por IDT. Ahí mismo pueden generar o pegar sus secuencias, ahí les da la cotización. A ustedes se los mandan ya sintetizados y entonces hacen PCR. Una vez que obtienen el PCR, hacen el corte con las enzimas de restricción que ustedes mismos pusieron y una vez que tienen purificado el producto, ya pueden unir, ¿sí?, su producto por medio de la ligación con su vector, al cual también previamente tuvieron que haber digerido con las mismas enzimas, ¿sale? El resultado final nos debería quedar así, ¿no? Es decir, nuestro plásmido, aquí estaría nuestro promotor, ¿sí? Aquí estaría nuestro promotor del citamegalovirus, SMB. Y corriente abajo estaría ¿quién? En este caso, nuestra proteína verde fluorescente, ¿sí? Entre los sitios HIT y los sitios aquí. Bueno, el ejemplo es VAM, pero ya vimos que cambiamos por EcoR1, ¿sale? Ahora, este ejemplo es como para expresión, pero en realidad este diseño lo pueden aplicar para cualquier tipo de clonación, ¿no? Independientemente sea de sobreexpresión o de expresión regulada, o si lo que quieren meter es un promotor. Eso, pues, eso es independiente de ello. Más bien el ejercicio de hoy era que ustedes supieran cómo hacer un diseño de primers para que al final puedan ustedes clonar el producto.